Vamos a preparar nuestra Biblia. Y mientras que la van preparando, va a ser Primera de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21. Hoy vamos a ver solamente 2 versículos. Y el título es medio largo, pero no encontraba cómo reducirlo. Es Cristo ordenado para el sacrificio de los pecadores, para el sacrificio de los pecados. Cristo ordenado para el sacrificio de los pecados. Ese es el título de hoy, iglesia. Y en estos versículos del 20 al 21, Pedro enfatiza que Cristo fue destinado a hacer el sacrificio por nuestros pecados antes de la fundación del mundo, mucho antes. Y su sacrificio responde a la necesidad de redención y revela el extraordinario plan de salvación de Dios para la humanidad. Y hoy tú y yo seremos recordados que nuestra salvación no es un accidente, no es casualidad, sino es un plan divino, iglesia. Un plan hermoso, un plan divino que nos impulsa a confiar en la soberanía de Dios y a vivir una vida de gratitud y obediencia, sabiendo que hemos sido comprados por un alto precio. Y no hay otra manera de pagarle a Cristo. No hay otra manera, tu ofrenda más grande, tu casa, tus carros, todo tu dinero. Eso no es la manera de pagarle a Cristo. Vemos aquí que la única manera es responder en obediencia. No hay un sacrificio que tú y yo podamos hacer, porque ya está hecho, ya fue hecho. Y vamos a aprender eso. Y si alguna vez has dudado del amor de Dios, hoy también será recordado que Cristo fue dispuesto a sacrificar todo, a sacrificar su vida por amor. Eso fue el hecho, por amor. Así que siéntete amado, porque Él nos ama. Y en estos versículos Pedro nos enseña sobre la preexistencia del plan de la salvación en Cristo, destacando su sacrificio no fue solo una solución temporal, como el humano que damos soluciones temporales. No, este sacrificio trajo una solución eterna. Es eterno este plan. Sino fue el cumplimiento de un plan eterno y divino, iglesia, asegurando a los creyentes que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Por eso fuimos salvados, porque hay un propósito. Dios tiene un propósito específico para cada persona que está sentada aquí hoy en esta mañana. No nomás para mí, para el pastor, para sus hijos, para sus hijas, iglesia. Y Cristo es el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, predestinado desde el principio de los tiempos. Su sangre derramada en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, y a través de su muerte y resurrección se ofrece la salvación a todos los que creen, a todo el pueblo, todos los creyentes, mostrando que la redención es central en todo el relato de la Biblia. Lo vemos desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Vemos que la redención es un acto de gracia. Y Cristo, como sacrificio ordenado, nos invita a vivir a la luz de este regalo eterno, iglesia, transformando nuestra relación con Dios y con los demás. Porque Dios nos cambia para mejorar nuestra relación con Él, pero también con los que nos rodean, iglesia. Somos un testimonio vivo. Y los versículos que vamos a exponer hoy es 1 de Pedro 1, 20 al 21. ¿Están listos con su Biblia, iglesia? Vamos a comenzar. 1 de Pedro 1, 20 al 21 nos dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo, pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por medio de Él son creyentes en Dios, que lo resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios.
Acabamos de ver versículos 17 y 19 de la semana antepasada. Y hablamos de la santidad. Ser santos porque yo soy santo. Eso es lo que vimos hace 2 semanas. Y hemos estado aprendiendo, cada uno de nosotros en este hermoso libro de Pedro, el verdadero costo de nuestra redención. Es lo que hemos estado hablando, la redención, el resultado de la redención, el costo de la redención. Y estamos aprendiendo que la deuda fue pagada por algo que no perece, por algo que no se oxida, algo que no pierde su valor. La redención es el tema central de todo lo que hemos visto, de todo lo que hemos aprendido en esta carta hermosa, desde el primer versículo. Y es un tema súper importante para Pedro, y debería serlo también para nosotros. Y espero en Dios que lo recibamos con esa misma importancia, iglesia. Porque tenemos que conocer lo que es la redención y el costo de la redención, iglesia. Y este gran acto de amor, este gran sacrificio, le costó todo a nuestro Señor Jesucristo. No a ti, no a mí, sino a Cristo le costó todo. A ti no te ha costado nada, ni a mí me ha costado nada. Y lo bonito de esta historia, iglesia, es que esta redención no se pagó con oro, no se pagó con plata, sino fue pagada con la vida de Cristo. Su muerte saldó tu deuda, saldó mi deuda, saldó la deuda de todo creyente ante el Padre. Y es la única paga que es y fue aceptable ante un Dios santo, para el perdón de nuestros pecados. Un Dios santo no puede aceptar nada menos. No hay mejor sacrificio, solamente el de nuestro Redentor. Y Pedro nos recuerda que una persona redimida es una persona que debe actuar diferente, iglesia. Hay algo diferente. Su manera de vivir es distinta al mundo. Hay una distinción, porque somos luz, somos sal, y no hay tiniebla en los hijos y en las hijas. Entonces hay una diferencia, iglesia. Y la redención cambia nuestra mente, cambia nuestra actitud, pero sobre todo cambia nuestro espíritu. O sea, un espíritu nuevo, iglesia. Y el versículo 14 y el 18 nos recuerda de algunas de las cosas que éramos y cómo pensábamos, iglesia. Número 1 nos dice, el versículo 14 nos dice, no conforme a los deseos que antes tenían. Significa esos deseos sexuales, esos pensamientos de malicia. Dice, así estábamos antes, así pensábamos antes. Número 2, dice que nos sacó de la ignorancia, que no sabíamos nada de Dios. Éramos ignorantes de la gran verdad de Dios. No la conocíamos y nos sacó de esa ignorancia. Y número 3, fuimos redimidos de una vana manera de vivir, vimos en estos versículos. Esto habla de que teníamos una vida sin sentido, que vivíamos una vida de engaño, una vida fútil, es decir, de poco aprecio y importancia. Eso somos sin Cristo, eso somos sin redención. Vivimos por vivir. Y vemos que una persona redimida es sacada de la ignorancia. Sus deseos ya no son perversos, iglesia. Ya no hay malicia. Vivimos con un propósito y con un sentido. Pero esto es en el redimido. ¿Por qué? Porque ahora vivimos para Cristo, vivimos en Cristo. Y eso marca toda la diferencia. El que no está redimido vive a lo contrario de lo que yo acabo de decir en este momento. Vive con deseos perversos, vive engañando a la gente, no conoce la verdad de Dios, vive en una ignorancia. No tiene propósito su vida, no tiene sentido su vida, solamente vive por vivir. Podríamos decir es un zombie,
Y muchos de ellos viven a través de tradiciones religiosas, que tristemente siguen algunas tradiciones de los abuelos, de los papás, de diferentes personas. Pero no viven bajo la verdad divina. No viven bajo esa verdad. Creen que son salvos porque de bebés fuimos o fueron bautizados. Creen que son salvos por unas obras buenas, porque son buenas personas. Y todo esto está en el cerebro, todo esto está en el corazón de estas personas, creyendo, y muchos mueren creyendo que son o fueron salvos por alguna obra humana. Y eso es una triste realidad. Se creen redimidos del pecado y del efecto del pecado. Pero tú y yo sabemos que no es así. Sabemos que no hay un acto humano que pueda redimirnos, que pueda remover el efecto del pecado, que pueda santificarnos. No lo hay. ¿Por qué? Porque fuimos redimidos por la sangre preciosa de Cristo, por su muerte gloriosa, su muerte victoriosa, iglesia. Y eso es lo que marca la diferencia. La paga de la redención fue algo que ya estaba preparado, un plan desde antes de la fundación del mundo, mucho antes que tú y yo existiéramos, mucho antes que cualquier pájaro que volara, cualquier estrella, cualquier nube, antes de la fundación del mundo. Y Cristo fue ordenado desde la eternidad para hacer el sacrificio que pondría fin al pecado y a sus efectos. Solamente Cristo puso fin al pecado y puso fin al efecto del pecado. ¿Cuál es el efecto del pecado? Muerte, muerte espiritual. Y Cristo abolió todo, completó todo, iglesia. Y hoy traigo 2 puntos, iglesia. Versículo 20, el propósito de la ordenación de Cristo. Versículo 21, el resultado de la redención. Y comenzamos con el primer versículo, pero solamente la mitad. 1 Pedro 1:20a, y dice: porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Ahí pausamos. Cristo no llegó a existir cuando Él sale del vientre de María. Eso no fue su existencia. Humanamente lo fue, pero eso no fue el comienzo de Cristo. Él estaba desde el principio, desde antes del fundamento. Él estaba con Dios, estaba juntamente con el Espíritu Santo, estaban unidos los tres, la Trinidad, juntos. Y Cristo fue destinado, iglesia, y fue ordenado desde antes de la fundación del mundo. ¿Ordenado para qué? Dice Pedro, que fue ordenado para la redención de todos los que creen en Él. O sea, que no fue ordenado para todo el mundo, como dicen muchos. Fue ordenado para los que creen en Él. Cristo fue destinado para nuestro beneficio. Su manifestación, su existencia es para que creamos en Él. Eso dice Pedro. O sea, hay un propósito en la manifestación de Cristo, en su humanidad. 1 Corintios 2:7 nos dice: sino que hablemos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Sabiduría oculta, pero Dios la revela ¿en quién? En Cristo. En Cristo, iglesia. Iglesia, qué hermoso es saber que Cristo fue enviado para nuestro rescate. Algo que jamás pudiéramos haber hecho tú y yo en nuestra humanidad. No pudiéramos cumplirlo, pero Dios pensó en nosotros, en su gran amor, en su gran misericordia, pensó en nosotros, en los que íbamos a creer en Él, y mandó a Cristo. Y Cristo es la firmeza de nuestra fe. Él es nuestra esperanza viva, dice.
Romanos 5:2 nos dice: por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. El rescate glorioso jamás fue algo que Dios improvisó. No fue eso, iglesia. Antes de cualquier existencia, antes de que el pecado entrara al mundo, Dios ya tenía su plan perfecto. Dios ya tenía su plan puesto en marcha, iglesia. Ese es el amor de Dios. Y 1 Corintios 1:30 nos dice: pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención. Iglesia, esto es motivo de celebración, motivo de gozo, es motivo cual damos alabanza, es motivo para glorificar a Dios, para glorificar a nuestro Redentor, esta esperanza viva, el plan salvífico que Dios ya tenía desde el principio. No fue porque, es que pues pecó Adán y Eva, hijo, ¿cómo le hago? Pues Cristo, tienes que morir. Eso no fue así, iglesia. Nuestro Dios tiene un plan perfecto y vivimos bajo ese plan perfecto. Y por eso lo alabamos, iglesia, así como en el cielo, como los ángeles y como los ancianos. Mira, el libro de Apocalipsis 5:9, ¿qué nos dice? Dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno es de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de todo tribu, lengua, pueblo y nación. Apocalipsis 5:12 dice: que decían a gran voz: el Cordero fue inmolado, es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Iglesia, ese es nuestro Salvador, digno de todas las riquezas, de toda la sabiduría, digno de toda gloria, digno de toda alabanza, iglesia. Y así debemos vivir nosotros. Tenemos que rendirle todo, iglesia. Mira lo que nos dice el versículo 20b. Nos dice: pero se ha manifestado en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Hay un gran privilegio vivir en estos tiempos de la gracia, bajo el nuevo pacto, iglesia. Este plan perfecto de Dios es una gran demostración de su gran amor. Nunca puedes decir: Dios no me ama, no me siento amado. Si tú eres hijo, si tú eres hija, tú no tienes excusa de decir: no me siento amado. Porque su gran amor manifiesta su amor. El plan no solamente fue revelado, iglesia, sino se cumplió en Cristo públicamente. La crucifixión de Cristo en la cruz, su muerte y su resurrección, todo fue público, no fue a escondidas. El plan revelado a los profetas y a los apóstoles fue manifestado en esa hermosa cruz, en ese gran sacrificio, iglesia. Mira lo que nos dice Romanos 16, 25 al 26. Y dice: y aquel que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del ministerio que ha sido mantenido en secreto durante siglos sin fin, pero que ahora han sido manifestado, y por la escritura de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlos a la obediencia de la fe. Hay un propósito, hay un gran propósito. Toda la manifestación de Cristo en carne y su muerte redentora fue por amor a nosotros, iglesia. Dios demostró su amor en salvarnos.
por amor por aquellos que creemos en Cristo. Todo esto lo preparó Dios, iglesia. Y no te lo estoy inventando. Mira, 1 Corintios 2, 7 al 10 dice: sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubiera entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito: cosa que ojo no vio, ni oído que oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu de todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. ¿Y qué dijo? ¿Que lo preparó para quién? ¿Para todo el mundo? Para todos los que lo aman. Hay tanta mentira en este mundo, que todos somos hijos de Dios, que Dios ama a todos, no, es una gran mentira. Todos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos y hijas de Dios. Hay una gran diferencia, iglesia. Y gracias a Dios que lo dice su palabra, lo confirma su palabra. Y esta manifestación de Cristo está señalando también los últimos tiempos. Y así lo dice Pedro al final del versículo 20. Aunque sabemos, iglesia, que esto ya ha sucedido hace más de 20,000 años. Han pasado más de 2,000 años han pasado. Ya han pasado. Pero aún estamos viviendo en los últimos tiempos. Desde hace 2,000 años se llamaron los últimos tiempos y seguimos en los últimos tiempos. Y este tiempo lo esperamos o lo deberíamos esperar con anticipación, con grandes expectativas, iglesia. Todo lo que anhelaron los profetas, los ángeles y los apóstoles ya es realidad hoy en día, pero ellos solamente lo anhelaron. Pero nunca lo vieron. Nunca fue una realidad. Y tú y yo estamos en esa realidad. Iglesia, nuestra nueva condición como redimidos no es un accidente. No es un accidente. No es casualidad. No fue el plan B de Dios, iglesia. Dios ya lo tenía en su corazón. Es un plan perfectamente diseñado y ejecutado por Dios. Tenemos que ver esta nueva condición como un privilegio. Tú y yo estamos privilegiados. No fuimos escogidos porque somos buenos, iglesia. No somos escogidos porque Dios sabía que yo iba a ser pastor. Hay un privilegio. Y tú y yo somos privilegiados. Y tenemos que verlo como el regalo más grande que un padre amoroso te podría dar. Que un padre amoroso podría darle a sus hijos y a sus hijas. No hay mejor regalo que el plan salvífico de Dios ejecutado en tu vida y en mi vida. No hay mejor regalo. No lo hay, iglesia. Este precio fue pagado. Y este precioso regalo nos cambió y nos está preparando para el futuro, iglesia. Una eternidad con el Padre, una vida eterna con nuestro Salvador. Estamos siendo preparados y solamente estamos esperando un elemento para este plan salvífico. Para que culmine, para que termine este plan salvífico. Hay un elemento, pero grande y hermoso y precioso, que tenemos que anticipar. Y ese elemento es el regreso del novio. La gran llegada del novio. Cuando Cristo entra para el rescate de la novia. Eso es lo que tenemos que anticipar, iglesia. Y aquellos que han rechazado a Cristo se van a presentar ante el juez también. Se van a presentar.
pero van a presentarse ante el juez sin ningún abogado, sin defensor, y serán acusados toda una eternidad, iglesia. Toda una eternidad. ¿Por qué? ¿Por qué es así, iglesia? Porque se presentan ante un juez manchados, ensuciados. No hay una manera que ellos puedan decirle al juez: no soy culpable. Todas las evidencias apuntan a ellos, apunta a él. Es como ir ante un juez con mis manos con sangre, toda mi ropa ensangrentada y con el cuchillo en mi mano, decirle al juez: yo no soy culpable, yo no lo maté. ¿Me va a creer el juez? Pero los que creemos en Cristo tenemos nuestro paracleto, nuestro abogado, iglesia. Venimos cubiertos, venimos revestidos en Cristo. No hay pecado en nosotros, ni evidencia, iglesia. No hay ni evidencia de que fuimos pecadores. Y Dios ya no ve el pecado porque Cristo lo removió. Cristo nos limpió. No hay nada en que tú y yo podemos ser acusados. Estamos sin penalidad. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el rescate. Cristo pagó el precio para que tú y yo fuéramos perdonados ante ese juez santo. Y fuimos rescatados de hábitos viejos, de una vida vana, una vida fútil, dice la palabra de Dios. Fuimos rescatados de lo temporal. Y nuestro rescate ahora en Cristo es permanente. Qué hermoso es eso, iglesia. Tu estado temporal se cambia en algo permanente, en algo glorioso. Es el rescate de Cristo. Ese es Cristo. Y tienes que recordar, nuestros padres originales, ¿quién fueron? Adán y Eva. Adán y Eva. Y por ellos existe el pecado. Entró el pecado en ellos. Pero tú y yo fuimos salvados de esa vida pecaminosa, restaurados. El efecto del pecado ya no tiene poder en el redimido. En los redimidos ya no tiene poder. Somos libres en Cristo. Somos libres, iglesia. Y el nuevo Adán, que es Cristo, el nuevo Adán venció el pecado, venció la muerte, iglesia. Y la sangre de Cristo nos lavó, nos limpió, para quedar blancos delante del juez, delante de Dios. Si no te atrevas a ir delante de Dios sin Cristo, no te atrevas ni presentarte ante Él, que no puedes llevarle una ofrenda para tu perdón. No te va a llevar a un lugar temporal mientras que tus familiares oran y oran para tratar de sacarte de ese lugar temporal. No, señores, Cristo es el único que puede representarte delante de Dios. That's it. Delante de este juez. Dios no es corrupto, no lo podemos sobornar, no podemos dar una ofrenda grande y vender todo y depositarla para ser libres. No. Esa ofrenda grande ya fue dada. Y ese fue Cristo Jesús. Y esa sangre nos limpia, iglesia. Y 1 Pedro 1:21, el siguiente versículo nos dice: por medio de Él son creyentes en Dios, que los resucitó de entre los muertos y le dio gloria, de manera que la fe y esperanza de ustedes sean en Dios. Iglesia, todo el esplendor de Dios está en Cristo. Está en Él. Mira, Hebreos 1:3, iglesia, nos dice: Él es el esplendor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, iglesia. 2 Corintios 4:6 nos dice: pues Dios, que dijo: de las tinieblas resplandece la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. ¿Cómo conoce uno a Dios? En Cristo.
Solamente a través de Cristo podemos venir al Padre. Podemos conocer al Padre solamente en Cristo. No hay otra manera para recibir el perdón, iglesia. No hay otra manera. Sin Cristo seremos arrojados al fuego. Y eternamente, no temporalmente. Es eterno. Mira lo que nos dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién lo dijo? ¿Oscar? ¿El pastor? No, Cristo. Cristo lo dijo. Y el versículo 21 dice una gran verdad que tal nunca la hemos observado. Pero hay una gran verdad en el versículo 21. Nos enseña que tú y yo somos fieles a Dios solamente y únicamente por Cristo, por medio de Cristo. O sea que no te aplaudas a ti mismo por tu fidelidad. No te aplaudas, no te apremies. Es por Cristo. Por Cristo tú estás aquí hoy. Por Cristo yo estoy predicando aquí hoy. No por mis fuerzas. No por quién soy yo. Que no hay nada bueno en mí. Todo lo bueno está en Cristo, iglesia. Y no creamos que hay bueno en nosotros, porque no lo hay. No lo hay, iglesia. No podemos vivir esa mentira. El único bueno es Cristo. Y a través de Él nosotros somos cambiados, perfeccionados, santificados. Pero somos fieles a Dios por Cristo. Fuimos redimidos por Cristo. Y por causa de Cristo somos fieles, iglesia. Y antes del rescate, ¿qué éramos? Antes de este hermoso rescate éramos pecadores. Éramos infieles. No queríamos saber nada de Dios. ¿O estoy echando mentira? No alabábamos a Dios. No le teníamos reverencia a Dios. Éramos hijos desobedientes, llevando a cabo siempre nuestra voluntad, porque no conocíamos la voluntad de Dios. Pero eso éramos. Pero bajo la redención, iglesia, tú y yo fuimos transformados. Nuestra vida cobra nuevos propósitos, porque acuérdate, antes de la redención no teníamos propósitos. Pero en la redención Dios te ha dado un nuevo significado, una nueva esperanza, una nueva vida, un nuevo propósito en Cristo Jesús tenemos tú y yo. ¿Y cuál es? Vivimos para la gloria de Dios. That's it. Y si eso no es suficientemente grande para ti, no lo sé qué va a ser. Pero eso es grande, iglesia. Vivimos para su gloria y vivimos para hacer su voluntad, no la voluntad mía. Que la única voluntad es perfecta y es la de Dios. Es la de Dios, iglesia. Dios levantó a Cristo de entre los muertos, iglesia, haciendo de la obra de la redención una obra puramente divina. Es un acto divino. Cristo no permaneció en la tumba o se quedó en la tumba. Resucitó, iglesia. Dios lo resucitó y lo glorificó, iglesia. Por lo tanto, la resurrección no es solamente un evento histórico, iglesia. No es un acto histórico, sino la glorificación misma de Jesús. Fue glorificado, levantado, sentado a la diestra, iglesia. Y al vencer la muerte, Cristo eliminó la vergüenza que estaba o que había impuesto en él, en su muerte, y demostró de una forma irrefutable que Él es el verdaderamente Señor de la vida. ¿Por qué? Porque resucitó. El diablo pensó que había ganado, porque murió Cristo. Pero resucita Cristo y le demuestra que Él es la vida. Él es la esperanza. Él es nuestro Dios viviente, iglesia. La resurrección de Jesucristo es la confirmación definitiva de Dios Padre. Y a través de este acto Dios afirmó cada palabra y declaración de Jesús, que es
verdad absoluta. Todo lo que Cristo dijo. No hubo mentira. Es verdad. Y es absoluta, iglesia. Como resultado de la resurrección, Cristo fue investido con toda la autoridad, porque Dios le dio toda la autoridad y le dio todo el poder para cumplir como nuestro mediador y para gobernar sobre todas las cosas en nuestro beneficio. Fíjate qué hermoso es Dios. Todo es para tu beneficio, todo es para mi beneficio, iglesia. Apocalipsis 5, 6 al 14, lo puedes leer en tu tiempo, pero nos revela que Cristo está parado en medio del trono, recibe alabanza, recibe adoración, y están clamando que Él es digno de tomar el libro, y no solamente tomar el libro, sino Él es digno de abrir los sellos, iglesia. Que no había nadie digno de hacerlo, hasta que llegó Cristo. Y cantaban, ¿qué cantaban, iglesia? El Cordero fue inmolado, es digno de recibir poder, riquezas, sabiduría, fortaleza, honor, gloria y alabanza. Eso cantaban, iglesia. Y Dios hizo que se lograra la resurrección, la ascensión y la glorificación por motivos grandes y especiales, iglesia. La exaltación de Cristo. La exaltación de Cristo es para nuestra fe y esperanza. Esperanza que está arraigada en Dios. Es para nosotros. Nuestra fe y esperanza está fija, está firme en Dios. Y nuestra esperanza no es en vano, iglesia. Tenemos una esperanza viva. Tú y yo seremos resucitados y glorificados en su momento, igual que Cristo, iglesia. Fíjate, qué hermoso es Dios. También nos resucita y también nos glorifica. Cuerpos nuevos. Ya no más dolor. Ya no más llanto. Ya no más problemas. Glorificados. Esa es nuestra esperanza viva, iglesia. Y esta es la promesa de Dios para los redimidos, para todos los santos, iglesia. Y no hablo de un santo, de una estatua. Hablo que tú y yo somos santos. ¿Por qué? Porque fuimos separados. Lo que la palabra santo significa, separados. Dios nos ha agarrado y nos ha separado para su gloria. Esta promesa es para ti. Esta promesa es para mí. Nuestra esperanza está en las promesas de Dios, iglesia. En la voluntad de Dios está nuestra esperanza. Por ejemplo, vamos a ver 4 promesas de Dios. 4 esperanzas. La voluntad de salvarnos. Él, en su amor, decidió salvar a los pecadores arrepentidos por medio de su Hijo Jesucristo. Esa es una esperanza, la voluntad de salvarnos. Número 2, la promesa de la vida eterna. Esa es otra esperanza tuya. Hay una esperanza viva, segura de que hay un lugar bendecido esperándonos después de la muerte, después de la vida. Hay una esperanza, iglesia, y se llama eternidad. Número 3, la resurrección. Confiamos en que Dios, por medio de Cristo, nos levantará de la tumba para darnos un cuerpo glorificado y eterno, iglesia. Iglesia, en estas promesas vemos el gran amor de Dios, todos sus cuidados, iglesia. Está la expresión de Dios allí. ¿Podrías decir tú que Dios no te ama? ¿Podrías sentir que Dios no te ama? Aunque tu padre y tu madre te abandonara, ¿quién está allí? ¿Quién te ha dado el mejor regalo? No fue el colegio que te pagó tu papá y tu mamá. No fue el carro
¿Qué te dio tu papá? No fue la herencia que te están dejando. Eso se va a oxidar, se va a perder. El mejor regalo es tu salvación. Es mi salvación. Y nadie te la puede robar y nadie te la puede quitar. Desde la eternidad, Dios preparó, Dios consagró a Cristo para nuestra redención, iglesia. Para los profetas, para anunciar las buenas nuevas a sus hijos y a sus hijas. Desde el Antiguo Testamento. ¿Se recuerdan? Que los profetas fueron beneficio para nosotros hoy en día. Dios nos amó tanto que Él ha preparado todo para sus hijos. Tú y yo solamente tenemos que, hay dos cosas que tenemos que hacer: arrepentirnos y creer en Cristo. Es lo único, iglesia. Nada más. Arrepiéntete y cree. ¿Qué vas a creer? Que Cristo murió, que Cristo resucitó y que el novio vendrá por la novia. Eso es lo que vas a creer. Y que Él murió y que Él pagó tus pecados, mis pecados, y que no hay nada más en este mundo que pueda pagar, que pueda eliminar, que pueda satisfacer la ira de Dios. Nada más que la sangre preciosa de este cordero que fue derramado para ti y para mi iglesia. Cristo es más que suficiente, iglesia. Cristo es más que suficiente para el perdón de los pecados. Juan 3:16, y muchos ya se conocen este. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Pero hay una clave aquí. No como dicen todos, Cristo murió para todos. No, Él no murió para todos. Aquí dice: para todo aquel que cree en Él. Es la clave. ¿Quieres los beneficios de la cruz? ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres ser perdonado? Tienes que creer en Él. Y solamente en Él. Me encanta lo que dice un comentarista. Dice: la resurrección y la gloria de Cristo no solo inspiran al cristiano con confianza en Dios, sino que también le da a su fe el carácter de esperanza y lo llena de esperanza. Cristo había prometido que donde Él esté, allí también estaría su siervo. Había orado para que aquellos que el Padre le había dado estuvieran con Él donde Él está, para contemplar su gloria. Él está en el cielo, a la diestra de Dios. Así, la fe del cristiano asume la actitud de esperanza. Espera estar donde Cristo está, verlo tal como es, ser hecho semejante a Él. Esta es la esperanza de gloria, por la cual ofrecemos nuestra acción de gracias. Pedro es el apóstol de la esperanza, porque nos da esperanza viva. No nos da una esperanza temporal, iglesia, una esperanza viva. Y para concluir, el plan de salvación no fue casualidad, sino es un diseño divino, iglesia. Por medio de Cristo, nuestra fe encuentra estabilidad y propósito. Solamente por Él. Vivimos con una esperanza y vivimos con la seguridad que nos brinda saber que Cristo fue establecido antes de los tiempos y se cumplió en el tiempo. Esa es nuestra esperanza, iglesia. Pongámonos de pie para orar.